Dios los bendiga donde quiera que estén y a la hora que sea. Sigo con la enseñanza de los dos reinos. Vamos en Hechos capítulo 7, en el crecimiento de la iglesia, del nuevo pueblo de Dios, de como una nueva nación, pero ahora en esta nación se conglomeran o se reúnen de todas las naciones del mundo. Anteriormente era solo Israel, pero ahora la nación de Dios, pero ahora de muchas lenguas, pueblos, razas se reúnen para conformar lo que se conoce como la iglesia del Señor en la Biblia. Solamente se conoce la iglesia del Señor, nada más. No tiene nombre de razón social. Eso vino muchos años después, las razones sociales. Pero en la Biblia está solamente la iglesia del Señor a la cual usted debe pertenecer. Entonces, Saulo de Tarso se convierte en el gran perseguidor de la iglesia, azotando a los cristianos, encarcelándolos, matándolos. Él mismo da testimonio en algunas de sus cartas de todo lo que hizo contra la iglesia, en algunos lugares que tuvo oportunidad de dar testimonio contando lo que hacía él contra la iglesia del Señor y que él creía que estaba haciendo lo correcto a través de la religión. Entonces este Saulo perseguidor, ya entramos al capítulo 8, persigue la iglesia. Entonces se esparcen las personas de la iglesia, los líderes también, principalmente que estaban en Jerusalén y no querían salir de Jerusalén para ninguna parte, estaban ahí se rancharon ahí, pero se le olvidaron que Jesús dijo: predicaréis, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, pero ellos no querían salir. Y mire cómo Dios permite que a través de este hombre llamado Saulo de Tarso, ellos sean perseguidos y tengan que salir obligadamente de Jerusalén para predicar en otros lugares, prácticamente huyendo para salvar sus vidas de la persecución que había tan tremenda. Pero ellos van por diferentes lugares huyendo y contando lo que les está pasando, y a través de su testimonio, de contarlas por qué es que huyen, porque creen en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Entonces, por esa causa es que los persiguen, y para sorpresa de ellos mucha gente empieza a convertirse en otras partes. En este caso allí aparece el otro diácono, ¿sí? El que sobrevivió, que fue Felipe, está predicando en Samaria está predicando y la gente se convierte, hay sanidades, hay milagros, y este hombre predica la palabra y siguen predicando en diferentes ciudades que ya no era Jerusalén, que en Judea y en Samaria. Y bueno, aún no han salido más allá de la nación israelita, pero están predicando la palabra del Señor. En los tiempos de Jesús estaba Samaria y estaba Jerusalén. Los samaritanos era un grupo de judíos que se habían mezclado con otras razas del mundo, y entonces ya no eran judíos puros como los otros en raza. Entonces tenían como un rancho aparte los samaritanos. Entonces se encontraba Israel con su capital Samaria y se encontraba Judá con su capital Jerusalén. Así estaba dividido el reino cuando vino Cristo a la tierra. Entonces Felipe predica por aquí, predica por allá, hasta llegar a un momento cuando Dios le dice: váyase a un lugar exclusivo, que allá hay algo para hacer. Y el Espíritu transporta a Felipe, lo lleva hacia un lugar, y en ese lugar encuentra que va un carruaje muy elegante, y allí va un hombre en ese carruaje que era un ministro de Etiopía. Ese hombre iba leyendo los rollos del Antiguo Testamento. Precisamente lee el profeta Isaías en capítulo 53, porque él había ido a adorar a Jerusalén. Recuerde que la gente venía de muchos países del mundo a adorar en Jerusalén porque era el lugar de adorar a Dios. Entonces él va leyendo el libro del profeta Isaías, y entonces cuando Felipe aparece en el camino de él, detiene su carruaje y Felipe le pregunta, seguramente hay un saludo, y le pregunta a Felipe: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces le mandó subir, y desde allí comenzó Felipe a enseñarle desde el profeta Isaías, cuando él pregunta: ¿de quién dice el profeta esto? Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Lo dice el profeta de él, le pasó a él, o lo dice otra persona? Entonces Felipe le explica desde allá hasta que le enseña a través de Jesucristo, le enseña lo que Jesús enseñó, la muerte de Cristo en el Calvario, le enseña sobre el bautismo. Llegan a un lugar donde hay mucha agua, y entonces dice el etíope,
dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si crees de corazón bien puedes. Descendieron del carruaje y bajaron las aguas, Felipe lo bautiza y como para confirmar que eso era de Dios, el Espíritu Santo arrebató a Felipe y el etíope, el eunuco, no lo vio más, pero se fue gozoso hacia su tierra que a llevar que el mensaje de la palabra de Dios. Así crecía la iglesia en medio de la gran persecución de aquella época y se convertía gente por todas partes, por todas partes.